última parte de esta gran idea, porque al final es una idea súper importante, el tener espacios para reflexionar y para pensar la moda, ¿no? Y precisamente de eso se trata esta plática que vamos a tener el día de hoy, muy breve, digo, son 20 minutos, realmente trataré de que sea un ejercicio de reflexión, porque pues precisamente más que ser un salón de clases esto, es un foro de ideas, ¿no? Entonces, básicamente es hacer una reflexión a través de la moda conceptual, que es quizá lo que sigue para la moda en México. Obviamente, ya y aclarando pertinentemente qué es esto, bueno, esta es mi percepción, ¿no? La percepción de un proyecto que junto con Víctor, que por allá anda, hemos transitado durante 9 años, y básicamente es una serie de reflexiones de acuerdo a mí también, por ejemplo, todo el fenómeno de la moda a partir de la historia, a partir de sus efectos sociales, a partir de cómo afecta en los tránsitos de todo un sistema económico, político, antropológico, incluso filosófico, incluso a partir de todo esto la moda tiene que ver, ¿no? Hace un rato lo decían las dos editoras que estaban aquí, precisamente la moda importa, ¿no? La moda es mucho más allá que una marca, la moda es mucho más allá que ropa, ¿no? La moda habla de las ideas, ¿no? Entonces básicamente de eso es de lo que yo quiero platicar y quiero compartirles acerca de mi percepción y de lo que es la moda conceptual, ¿no? Entonces, básicamente vamos a empezar a entender, para poder hablar de moda conceptual rápidamente y sin ahondar demasiado, vamos a tratar de caminar a través de qué es la moda y qué es lo conceptual, ¿no? Entonces, para posteriormente aterrizar a esa reflexión de la que hablábamos. Bueno, para no entrar como en grandes detalles y para no ahondar demasiado y no comernos tiempo, vamos a entender la moda más allá de su relación con el cuerpo, más allá con su relación con las personas, con la manera en la que interactúan. Vamos a definir la moda, como un instrumento de identidad personal y de identidad social. Y siempre que platico esto, lo resumo muy fácilmente. La moda es aquello que en sí misma contiene una contradicción. La moda nos identifica, nos agrupa con determinadas personas, con determinados grupos sociales, pero al mismo tiempo también nos divide. Es decir, son signos de identidad que, al igual que si nos remontáramos a las antiguas tribus, nosotros podemos ver cómo estos pequeños objetos de significación van dividiéndonos o van acercándonos, contienen significados. Pero bueno, vamos a hablar a partir de la moda del siglo XIX. La moda del siglo XIX, esto es solamente para plantar el terreno, no crean que los voy a aburrir con datos y fechas, no, es solamente para plantear un poco el terreno. En el siglo XIX la ropa básicamente tenía una función a partir de la industrialización, a partir de todo este sistema nuevo económico, este nuevo sistema político, esta palabra, ¿no?, que estaba tan en boga, la democratización en todo el proceso del siglo, etcétera. La moda empezó a funcionar como un sistema, como un elemento, dentro de un sistema de jerarquización, es decir, como en la imagen que tenemos ahí, nosotros podemos ver que la moda servía como un símbolo de identidad, pero sobre todo de identidad de clase. Es decir, la mujer que utilizaba corset, la mujer que utilizaba telas finas, la mujer que utilizaba guantes, la mujer que tenía este tipo de peinados, esas faldas tan largas con telas tan delicadas, pues difícilmente iba a estar recogiendo verduras en el campo, ¿no? Difícilmente iba a estar aseando una casa. Es decir, la moda en ese momento, en ese primer estadio, empieza a ser un elemento para identificarnos en jerarquía, ¿no? Posteriormente, me voy rapidísimo, posteriormente vemos cómo, ya entrados en el siglo XX, perdón, tengo alergia. Posteriormente, ya entrados en el siglo XX, vamos a empezar a ver cómo empieza a verse una especie de evolución en el pensamiento. Recordemos que la primera mitad del siglo XX es testigo y es víctima de alguna manera de dos grandes guerras, ¿no? Las dos guerras mundiales que, más allá de devastar, más allá de haber sido algo realmente devastador en su momento, realmente transformó, y transformó no solamente la moda, ¿no? Obviamente sería un poco ingenuo pensarlo, sino transformó el papel de los individuos en la sociedad y particularmente el papel de la mujer. Entonces, a partir de los años 20, por ejemplo, empieza este término y empieza esta evolución y este cuestionamiento acerca de la moda.
aquí es cuando nosotros, 10 años antes, un poco más, ya podemos empezar a hablar acerca de esta moda de autor. Anteriormente recordemos que los modistos estaban al servicio de las personas que les pagaban. Entonces estas mujeres de alta sociedad llegaban y decían, es que yo quiero que me hagas esto, y me combinas esta tela con esta tela y con esta tela. Y los modistos pues básicamente solamente se dedicaban a hacer lo que la persona que pagaba les pedía, ¿no? O sea, no había más un acto creativo ahí. Por ahí hay algunos ejemplos, ¿no? Incluso si nos vamos hasta el barroco, por ejemplo, de personajes como Rose Bertin, ¿no? Que sobre todo hay escritos donde ella se vanagloriaba un poco de cómo sus clientas hacían lo que ella decía, ¿no? O sea, sin cuestionar, porque ella había sabido ganarse ese respeto, pero no era la media, ¿no? Posteriormente, con el inicio, con Ward, con Poiret, con todos estos creadores, empezamos a ver que ellos empiezan a defender su lugar como creadores, como artistas, y empiezan a proponer. Es ahí donde nosotros vamos a ver, un poco antes, pero a lo que nos compete ahorita lo vamos a ubicar aquí, uno de los factores esenciales para poder hablar de moda, que es el cambio. Sin el cambio, difícilmente podemos hablar de moda. Esta necesidad de evolucionar, pero más allá de esta necesidad de evolucionar, es esta necesidad de libertad, de elección. Las mujeres empiezan a ser conscientes que ellas pueden elegir. Pero claro, este era como el efecto del perro al que le quitas la correa y corre en círculos y brinca y te babea y todo, pero pues sigue encerrado en un cuarto. Aquí era algo similar, ¿no? Es decir, dentro de esta misma, de esta libertad pensada, de esta libertad que un poco se pretendía, pues bueno, se tenía que obedecer a ciertos parámetros sociales, ciertos parámetros que pues, había de dos, ¿no? O sea, sí tienes la libertad de elegir, sí tienes la libertad de proponer, sí tienes la libertad de adoptar lo que mejor te parezca, pero si te sales de la norma, pues ya sabes lo que te espera, ¿no? O sea, y esto siempre lo hemos sabido. Aquel que se sale de la norma, bueno, pues se arriesga, ¿no? A ser alejado del grupo, se arriesga a ser objeto de burla, se arriesga a muchas otras cosas. Bueno, pues básicamente vemos esta evolución. Y posteriormente, transitando por estas dos guerras, transitando por estos lugares, llegamos a al cambio de la mitad de siglo, ¿no? Es decir, acaba la primera mitad, entra la segunda mitad de siglo, y bueno, entra con una serie de características bastante interesantes, ¿no? Y esto es precisamente lo que genera el cambio, la juventud, los movimientos sociales. ¿Le cambiamos, por favor? Los movimientos sociales. Vamos a ver que esta segunda mitad de siglo se ve totalmente subrayada por movimientos sociales, porque los jóvenes alzan la voz. Evidentemente los medios masivos tienen mucho que ver. Evidentemente este tipo de cuestionamientos de los jóvenes responden a una serie, volvemos, de cambios políticos, de cambios sociales, de cambios que realmente impactan sobre todo a los jóvenes en su papel fundamental en la historia, ¿no? Vemos este tipo de revueltas, esta imagen, bueno, creo que es primordialmente interesante, ¿no? El año 68 creo que marca una pauta, pero a la par la moda, que la moda, repetimos, ¿no? Al ser un motor económico y al ser algo que interactúa directamente con el individuo, y aquí hago un paréntesis, la moda, yo siempre he pensado que la moda, más allá, mucho más allá, de ser una cuestión de estatus, más allá de tener una etiqueta colgada, más allá de la jerarquía o del poder que te pueda dar, o incluso la simple experiencia de la belleza al tener una prenda, o esta simple libertad, la moda tiene su importancia porque es lo más cercano a nosotros como individuos, lo más cercano a nuestro cuerpo, es nuestra piel social, ¿no? Una socióloga lo comentaba, ¿no? Es esta piel con la cual tú te enfrentas y entras en contacto con el mundo. Por ahí hace unos días leía en una plática de Facebook entre unos diseñadores que alguien se burlaba, ¿no? Acerca de cómo algunos diseñadores describían a sus clientas, ¿no? E incluso alguien ponía como en mofa, ¿no? Una mujer, una propuesta que es la armadura de la mujer contemporánea. Sí, a lo mejor puede sonar un poco como a cliché, pero en realidad, si nosotros ahondamos, la ropa y la moda, en realidad es esto, ¿no? En realidad es esa piel que nos hace poder interactuar con el otro, salir de nuestro lugar de confort, en el cual no importa si estamos en pijama y tenemos una mancha de huevo en la solapa, ¿qué más da, no? Estoy o solo o con la gente que está en confianza, digo, ya eso dependerá de cada quien, ¿verdad? Pero
al final difícilmente tú en esas condiciones, hay quien sí, podrá entrar en contacto. Es decir, yo siempre hago este ejercicio, ¿no? Cuando estoy en clase o en conferencia o algo así, ¿no? Reflexionar un poco si las prendas que usamos cuando vamos con amigos, o cuando vamos con un date, o cuando vamos a una entrevista de trabajo, o cuando vamos con la familia, es exactamente lo mismo, o si algo influye en la decisión. Por supuesto que influye, ¿no? Porque la moda es esa extensión de nosotros, es aquello que nos permite ser o no ser, que nos permite, y es aquí donde entra el cuestionamiento, ¿no? La moda realmente nos ayuda a ser quienes somos o a ocultar quienes somos, o nos permite llegar a ser quienes realmente hemos deseado ser. Es decir, todo este tipo de reflexiones son interesantes para entender, sobre todo todos ustedes que están aquí, que evidentemente si aún no se dedican a la moda, están en camino o están en proceso, algunos seguramente ya se dedican, y si no, definitivamente nadie está ajeno a esto, ¿no? Entonces, esta parte, la juventud, es algo muy importante, porque llega una juventud que estaba totalmente cubierta, ¿no? De personas, de una sociedad, de la familia, de las instituciones, que en esto entraba la religión, entraba el gobierno, entraba la educación. Es decir, era muy difícil que el joven se expresara. Pues llega un punto en el que los movimientos sociales, el hartazgo, esta misma evolución del ser humano, hacen que los jóvenes empiecen a decir lo que piensan, empiecen a emanciparse, ¿no? De esta forma social, y empiecen a ser independientes incluso antes. Se empieza a romper esta dinámica de estudio, me gradúo, mientras estudio trabajo, hago algunos ahorros, me caso, hago una familia, tengo un hogar, trabajo y me muero. Y esa era la dinámica. De repente los jóvenes dicen, oye, no, espérate, no quiero que para mí sea ese mismo esquema, podemos ir evolucionando, cada quien puede irlo decidiendo. Es entonces cuando estos cuestionamientos nos llevan, ¿le cambiamos por favor? A que la moda también cambia. Y básicamente, y rápidamente, es aquí donde entra el famoso prêt-à-porter, que es esta ropa. No quiere decir que antes no existiera la ropa hecha industrialmente, existía, claro, pero aquí es cuando estas marcas de lujo, este esquema, ¿no? Ideal de sueños que es la moda, esta idea de libertad, esta idea de poder generar escenarios ficticios, ¿no? Aunque sean en el cuerpo, bueno, pues básicamente empieza a popularizarse. Esto es en respuesta a que la juventud empieza a ser más independiente y empieza a ser más libre y empieza a tener, obviamente, también mayor capacidad de compra, ¿no? ¿Le cambiamos? Y posteriormente de esto vamos a ir viendo cómo la moda evoluciona, es decir, de tener una moda que solamente servía para identificarnos socialmente, para que fuera la carta más clara de cuál es mi posición social y por ende cuál es la tuya, para ubicarnos en una escala, de repente vamos a ver cómo la moda empieza a perseguir otros ideales y empieza a alejarse de estos ideales de jerarquización y empieza a acercarse más a otros ideales que tienen que ver con el cuerpo y que tienen que ver con la belleza que no perece, la juventud, el culto a la juventud. A partir de entonces es cuando nosotros vamos a ver esta evolución. Esto hablando evidentemente de Occidente. Ahorita van a ver por qué hago esta cuestión, este subrayado, ¿no? Es aquí donde nosotros vamos a poder ver, ¿no? Cómo fluye este tipo de imaginarios dentro de la moda occidental. Pero en el año 81, en el mes de abril, algo sucede. Veníamos de una moda occidental donde el culto al cuerpo, el culto a la mujer, el culto a la belleza, donde había un proceso de empoderamiento de la mujer, un proceso también de independencia que se había gestado ya desde hace mucho tiempo. En ese entonces llegan dos diseñadores japoneses, París, y presentan una colección que a la prensa occidental, bueno, no la primera, ese fue el primer paso, porque la primera realmente muy poca prensa atendió a estos diseñadores que no tenían una oficina de prensa en Europa, y entonces poca gente asistió. Pero cuando llegan estos dos diseñadores, ya hablo de Rei Kawakubo con la marca Comme des Garçons y Yohji Yamamoto, es donde la gente que estudia el fenómeno de moda aclara que es el primer paso para poder hablar de moda conceptual. Una moda oriental que es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es su recorrido? Ahorita vamos a caer en la parte de arte conceptual. En este sentido, es donde nosotros podemos empezar a generar esa idea de una moda que piensa, una moda que reflexiona, una moda que cuestiona determinadas series de valores o determinadas series de cliché,
Y entonces se presenta esta nueva estética que correspondía, ni siquiera era propiamente o necesariamente un cuestionamiento a la belleza o a los cánones de belleza occidental, sino simple y sencillamente el choque de otra cultura que realmente no solamente tenía que ver con un cultural, solamente un proceso geográfico, o una situación geográfica, perdón, sino que tenía que ver con toda una historia que se había ido gestando. ¿Cambiamos? Le cambiamos. Y que realmente iba a ir evolucionando y que realmente iba a ir gestionando otra serie de valores. Aquí tenemos unos ejemplos, ¿no?, de moda conceptual que va a ir pasando Víctor, para entrar directamente a la parte que quiero platicarles. Bueno, ahí estamos. Cuando nosotros empezamos a... Cuando nosotros empezamos a entender esa área de la moda conceptual, cuando nosotros empezamos a ver esa área con estos diseñadores, que ahí veíamos ciertos ejemplos, que posteriormente fue evolucionando a otro tipo de propuestas, como los 6 de Amberes, como Martin Margiela, posteriormente ya con el tiempo empieza a introducirse a otro tipo de diseñadores, que generalmente tenían esta misma particularidad, como era Raf Simons, o como era Jill Sander, etc. Después vamos a ver cómo realmente permea en Occidente con propuestas como Alexander McQueen, John Galliano, Hussein Chalayan, etc. Pero para poder entender esto, tendríamos que entender de dónde viene el concepto o el nombre de conceptual. Y esto precisamente lo podemos entender a partir de las propuestas de arte conceptual que alrededor de los años 60 empiezan a salir. Hay ciertas... obviamente los movimientos, este tipo de movimientos, es difícil como realmente mencionar una fecha exacta de su aparición. Hay personas que dicen que esto se empezó a gestar desde el año 1910, de 1910 a 1920, con el movimiento dadaísta y los ready to make. Empezamos a hablar también a lo mejor de otro tipo de artistas, pero particularmente el arte conceptual creo yo que se entiende muy bien con esta obra de Joseph Kosuth. Esta obra se llama Una y tres sillas, y básicamente en lo que consiste esta obra es en tener 3 representaciones de la silla: el objeto físico, la representación gráfica y la descripción lingüística o escrita del objeto. Es ahí donde nosotros caemos en este concepto o en este término de conceptual. Fíjense cómo las palabras se enciman, ¿Qué es el arte conceptual? El arte conceptual, y ahorita regreso a los diseñadores japoneses. ¿Qué es el arte conceptual? El arte conceptual es aquel arte que prima, es decir, pone con mayor importancia el concepto o la idea, dejando un poco atrás al objeto en sí mismo. Es aquí donde caen otras manifestaciones de arte, como esta, el arte Butai. Esta la vamos a avanzar, pero quiero que se queden con esta imagen porque nos va a servir de pretexto para regresar con los diseñadores orientales. Y entonces nosotros vamos a ver que realmente el objeto pasa a un segundo término y realmente el concepto es lo que prima, la idea, la reflexión. El arte conceptual es aquel donde el objeto se presenta, ya bien sea, como veíamos en la imagen anterior, un happening, es decir, un performance, algo que sucede en un momento, ya bien sea ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ya bien sea land art, es modificar el ambiente, generalmente se hacen instalaciones gigantescas en la naturaleza, el body art, que a lo mejor es pintar, ensuciar, transformar, en algunos casos ya más violentos, corromper el cuerpo por medio de agujas o de cortes o algo así. Es decir, no importa el medio, lo que importa es la idea. Es este arte que nos invita y nos obliga a pensar, nos obliga a reflexionar, nos obliga a cuestionarnos. Es por eso que estos diseñadores, otro ejemplo del performance, estos diseñadores, realmente es ahí donde nosotros podemos entender cuál era su papel. Estos diseñadores nacieron en un Japón, o vivieron en un Japón, no nacieron, sino que transitaron en un Japón de la posguerra, donde 2 ciudades fueron devastadas por la bomba mundial, por las bombas atómicas, poniendo punto final a la Segunda Guerra Mundial. Estos diseñadores vivieron realmente, si no quizá como protagonistas o de primera mano, vivieron realmente cómo la guerra, cómo Occidente devastó, ¿no? Y sin importar la parte humana o la parte sensible devastó. Esto evidentemente trastornó y transformó cómo esta nación se veía a sí misma. Cómo de un momento a otro ellos estaban vencidos y estaban totalmente vulnerables a que algo
que desconocían, los conquistaban, sobre todo ideológicamente, más allá de una conquista de territorio o una conquista económica, tenían más miedo a una cuestión ideológica. Y surgen movimientos como el Butay, donde veíamos esta imagen, que es una obra que se llama Acto para cruzar rompiendo los biombos, ¿no? Es ahí donde estos artistas japoneses, también arquitectos en su momento, empezaron a cuestionarse y a decir, ¿cuál es nuestro papel? Tenemos que generar una nueva cultura. La que teníamos la devastaron. La que viene no nos corresponde porque es de otro lugar que no entendemos y no somos. Y empezaron a crear un lenguaje de una cultura que hoy por hoy sigue sorprendiéndonos, ¿no? Es decir, es ahí donde cae el arte conceptual. Es ahí donde nosotros tenemos este pretexto. Y si nosotros lo unimos a la moda con su cambio, si nosotros lo unimos a la moda con lo que hablábamos acerca del impacto directo que tiene en el individuo y en la sociedad, es aquí donde nosotros cabe hacernos una reflexión, que es con lo que yo quiero terminar para seguir utilizando el tiempo y a ver si nos da tiempo de entablar un diálogo aunque sea breve, ¿no? Es aquí donde nosotros tenemos que cuestionarnos como protagonistas de la moda actual en México, ¿qué es lo que estamos haciendo? Ustedes como jóvenes, ¿qué es lo que les corresponde y qué tienen que hacer? Es también el momento para cuestionarnos y cuestionar a nuestro entorno. ¿Realmente lo que nos dicen y las fórmulas que nos enseñan son las correctas? ¿Realmente seguir ese camino que todo el mundo me dice, ese es el camino correcto, eso es lo que tienes que hacer para triunfar? Si no haces eso, olvídate, ¿eh? No te va a ir bien. ¿Realmente esa es la respuesta? ¿O realmente el entorno y ese tipo de preconcepciones son lo que nos tienen detenidos? ¿No será quizá momento de voltear y ver si hay otros caminos que a lo mejor no van a estar tan atascados, lo cual puede ser bueno? ¿No será momento de cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanto estamos haciendo para transformar y cambiar eso? ¿No es momento de cuestionarnos y pensar si realmente hacer algo diferente, algo que alguien diga que es una locura, quizá no es ahí donde está la respuesta? Si realmente nosotros analizamos y vemos la historia, centrémonos solamente en la moda, dejemos al arte y al diseño y todo, a la arquitectura y todo lo demás, pero centrémonos en la moda, que es nuestro tema. Realmente la gente que ha triunfado, la gente que hoy marca y la gente que hoy pone un referente, es la gente que se ha salido de la norma, la gente que se ha aprendido y ha conocido perfectamente las normas para posteriormente doblarlas. Es lo que Paola Antonelli, la curadora del MoMA de diseño, menciona como la mente elástica, poder tener esta elasticidad de pensamiento. Claro, para eso hay que conocer y conocer mucho, para eso hay que ser dedicado, para eso hay que tener un objetivo claro. Es algo que a nosotros siempre nos preguntan, bueno, ¿ustedes por qué creen que después de 9 años Malafacha sigue, ¿no? Y sigue con proyectos y sigue haciendo lo que le gusta y lo que ama? Es muy sencillo, porque jamás nos hemos cuestionado si vamos a tener éxito o no. Jamás nos lo hemos cuestionado. Siempre ha sido una certeza. Pero siempre hemos hecho lo que es honesto y siempre hemos hecho lo que creemos que alguien más no ha hecho. Una vez estaba yo leyendo una ponencia que había dado un emprendedor español y decía precisamente, ¿no?, que platicaba que él tenía que presentar ante unos inversionistas un proyecto. Entonces, que un publicista amigo suyo le estaba muy nervioso, que dijo, es que tengo 1 minuto para presentar el proyecto ante 500 personas que van a votar a los 5 mejores, que posteriormente tendrán 10 minutos para presentarlo a los 3 inversionistas, que van a apostar un dineral. Y el publicista le dijo, mira, ante esa situación donde está atascado y casi ninguno tiene posibilidades de éxito, porque son demasiados y es muy poco el tiempo, y aparte tienes la ventaja de que eres el último, haz todo lo contrario a lo que hacen los demás y tú estás viendo que no les está generando éxito. Esa es una de las cuestiones fundamentales, chavos. Tienen que encontrar su voz, tienen que encontrar su identidad, tienen que hacer algo diferente. Ese es su compromiso. Lo que ya está hecho y la gente que ya transitó ese camino, bueno, pues quizá no era por ahí. Ustedes tienen, por medio del estudio, y del estudio no me refiero a dentro de la escuela, me refiero al análisis, al autocuestionamiento, a la reflexión, tienen esa obligación, con ustedes y con nosotros, los que ya pasamos por ahí. El decirnos, hey, no era por ahí, yo creo que es por acá, ¿no? Ese es realmente el compromiso, cuestionarse, cuestionarse, cuestionarse y cuestionarse. Porque nosotros somos diseñadores y nuestro compromiso no solamente es con una falda, no solamente es con una boutique. Nuestro compromiso es con transformar la noción desde fuera, pero sobre todo desde dentro,
sobre la creatividad, sobre la juventud y sobre el diseño aquí, en nuestro país.